El siguiente programa contiene opiniones, críticas y observaciones con respecto a diferentes temas de salud mental. La información brindada es meramente educativa e informativa. Este contenido puede ser sensible para algunas personas. Se recomienda discreción. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Yo soy Juan Carlos, estamos aquí en el último capítulo de Somos Límbico. Entonces, hola Atenea, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación y felicidades por finalizar este gran proyecto. No, gracias a ti por venir. Mira, ya vamos a comenzar con un bonito tema, pero antes de comenzar nos gustaría saber un poco más de ti. ¿Quién es Atenea? ¿A qué se dedica? Cuéntanos más de ti. Claro, pues soy licenciada en Psicología Educativa por parte de la Universidad Pedagógica Nacional de la Unidad Ajusco. Actualmente también estoy estudiando la carrera de Derecho en la UNAM. Y bueno, tengo experiencia en cuestión de mi carrera de Psicología Educativa en trabajo con las infancias, con población en situación de vulnerabilidad, como niños y niñas en casas hogares. También tengo experiencia trabajando con discapacidad a cualquier nivel, tanto con infancias como con adultas y adultos. También pues me he enfocado un poco más en los temas de género, feminismo, violencia de género. Y pues también me certifiqué en estimulación temprana, porque bueno, también tengo una carrera técnica en puericultura. Y por lo tanto pues justo en estimulación temprana pues tenemos la amplitud de ver cualquier área de desarrollo de las y los niños, entre ellas pues la socioemocional. Pues básicamente. Nos da mucho gusto saber que estás implementando transdisciplinariedad y estás aprovechando todos estos recursos de tu carrera. Qué bueno que lo estás aplicando. Muchas gracias por tu presentación. Y bueno, vamos a comenzar con este tema, Atenea. Nuestro tema es el aprendizaje emocional en México. Y te queremos hacer una pregunta importante, Atenea. ¿Cuál es la importancia de enseñar sobre emociones en la educación en México? ¿Cuál es la verdadera importancia de enseñar esta parte? Claro, bueno, pues en principio el aprendizaje emocional consta de concientizar las emociones por las que somos capaces las y los humanos de sentir, ¿no? De vivir, ¿no? Entonces, pues justo el aprendizaje emocional consta de eso, de ser conscientes de que tenemos estas emociones, ¿no? Y la importancia de que seamos conscientes de que tenemos estas emociones y de que podemos expresarlas, pues en la educación es básica, ¿no? Incluso hay, por ejemplo, autores que mencionan que no hay un aprendizaje si no es un aprendizaje ya sea cognitivo, si no se relaciona con la cuestión emocional. Porque finalmente, como lo mencionaba, como somos seres humanos, por principio emocionales y después racionales, es decir, primero sentimos las emociones y después tenemos esta capacidad de racionalizar del pensamiento, etcétera, pues es integral, es súper necesario para que se dé un aprendizaje significativo, ¿no? Por ejemplo, la teoría también del aprendizaje significativo aborda eso, ¿no? Si no se dota de una enseñanza que sea significativa, que sea con base al contexto de la persona, que sea cercana, que implique una emoción, no se va a lograr el andamiaje de este aprendizaje, ¿no? Y además, pues, o sea, en cuestión pedagógica, ¿no? Que es integral, es súper necesaria este trabajo emocional. Y pues además, pensemos en que la educación emocional, pues, dota a las personas de autoconocimiento, de comprensión hacia mí misma, hacia el otro, de autorregulación, es decir, de saber lo que les decía, ¿no? Saber que tengo estas emociones y cómo debo de regularlas, cómo debo controlarlas a lo largo de mi vida y en cualquier contexto. También favorece pues la comunicación, el saber expresarme, sabes que estoy enojada por esto y eso, ¿no? Sabes que estoy triste por esto. Eso favorece una comunicación con mayor asertividad. También
nos favorecen la motivación, ¿no? La motivación para continuar un proyecto, para continuar lo que necesitemos, y esto a su vez para lograr pues alcanzar los objetivos que nos propongamos, ¿no? También favorece pues la autoestima de las personas, y pues que mejor que esta enseñanza de las emociones se dote desde educación inicial, ¿no? Para que poco a poco esta autoestima vaya consumándose, ¿no? Y pues también finalmente para dotar de esta creatividad, ¿no? Que tenemos, que es la que favorece el que sigamos aprendiendo o sigamos finalmente sigamos en la educación, ¿no? Y pues también, entre otras cosas, pues para poner límites, para saber establecer límites. Y por ejemplo, en cuestión de la teoría de la inteligencia emocional de Goleman, lo principal es dotar de empatía, ¿no? El saber también saber conocer las emociones de las y los demás para favorecer una sana convivencia. Y pues por mi parte eso es todo, ¿no? O sea, finalmente en México y en cualquier parte del mundo es esencial para formar a adultas y adultos con autorregulación, con empatía, con comprensión, con buena autoestima, etcétera. Muy importante lo que nos comentas, Atenea, muchas gracias. Y retomando igual tu punto y esta parte de Goleman, las emociones, también recordar este término de resiliencia, ¿no? Que nos volvemos a plantear cómo una persona puede enfrentar los problemas más allá de si es realmente el problema o es la persona y cómo siente esos problemas, ¿no? Porque como dices tú, una persona con una buena inteligencia emocional, una buena apropiación de su salud mental, puede hacer cosas muy grandes, ¿no? Porque recordemos que esta parte de la salud mental es igual importante que la salud física. Entonces, si somos vulnerables ante este hecho, es más fácil que muchas cosas nos puedan afectar, ¿no? Y esto claramente varía en cada persona. Muy importante lo que nos dices, Atenea, y para retomar esta parte de la pedagogía nos gustaría saber algo importante. ¿Qué crees que hace falta en México para que exista una mejor educación sobre emociones? ¿Crees que influye la familia, los maestros, el entorno? ¿Es un conjunto de esto? ¿O qué se necesita para que las futuras generaciones puedan percibir esta parte de salud emocional adelante para tener un bienestar en ellos y ellas? Sí, pues yo considero que un poco de todo, ¿no? Por ejemplo, en cuestión pedagógica, sí hay deficiencias en los planes de estudio en educación, principalmente en educación básica y la que sigue, o sea, educación media superior, etcétera, ¿no? Porque exactamente concuerdo con lo que dices, y se le da prioridad, por ejemplo, a la salud física, y en cuestión educativa se le da prioridad a la educación cognitiva, ¿no? Pero a la educación emocional siempre es vista todavía aún estigmatizada, o si sí es contemplada, pues está en segundo término, ¿no? Por ejemplo, en los planes de estudio, considero que en el plan de educación inicial todavía se toma en cuenta esta área. De hecho es un área para trabajar, y considero que es bueno, aunque también pues depende del docente o la docente, ¿no? Si en verdad refuerza eso, o si en verdad lo toma como prioridad en la educación. Por ejemplo, en educación popular es muy conocida una actividad que es el semáforo de las emociones, ¿no? O sea, en el semáforo así con los colorcitos, que se les enseña a las niñas y a los niños que el rojo a lo mejor es una emoción de enojo, el amarillo es una media y el verde es que está feliz, ¿no? Entonces, gracias a estas gráficas, pues la niña y el niño puede identificar sus emociones o puede expresarlas por medio del semáforo. Esto, aunque suena muy básico, pues a veces no se le da prioridad, como comentaba, en educación básica o en educación o en los niveles que continúan, ¿no? Más elevados. Y precisamente eso pues permea en que no
no haya autorregulación emocional, que haya mayor depresión, etcétera, baja autoestima. O sea, el hecho de que no se considere este tipo de educación emocional en los siguientes niveles educativos. Entonces, yo considero que en México sí debe de haber también reformas en cuanto a los planes de estudio que prioricen este tema principalmente en otros niveles, pero también pues es un papel integral, ¿no? Y sabemos que la educación no solamente está depositada en el docente o en los planes de estudio, ¿no? O en las cuestiones institucionales, sino que es integral, también depende tanto de las y los estudiantes como de las familias, ¿no? Que se encargan. Entonces, por ejemplo, para que se dé un aprendizaje integral, sí es necesario que se refuerce por parte de las y los padres, de las madres y de los padres, de los hermanos, o de la familia con la que vivan las y los estudiantes, porque de nada sirve que se vea en la escuela y se llegue a la familia, se llegue a la casa y pues se ve por visto o por algo inexistente, ¿no? Sabemos que es súper necesario para que se vea este aprendizaje, pues que haya un reforzamiento por parte del contexto en el que se vive, ¿no? Además, también sí considero que debería de haber mayor capacitación a las y los docentes en cuestión de inteligencia emocional, porque finalmente pues somos adultas y adultos, ¿no? Y no estamos exentos de carecer de esto, incluso de la propia autorregulación, ¿no? Actualmente pues esto ya está regulado, un poco más regulado, pero pues anteriormente pues creíamos que la educación se basaba, por ejemplo, en el autoritarismo o incluso en la violencia, ¿no? Esto de que las y los docentes aventaran el borrador, te gritaran, pudiesen tocarte, pues hablaba de una falta de inteligencia emocional por parte de las y los docentes, ¿no? Entonces, también considero que sí se debería dotar más a las y los docentes, pues de esta parte, no solo para sí mismos, ¿no? Sino finalmente están trabajando con personas, ¿no? Con niñas y niños que en un futuro van a ser adultos y que a su vez estos adultos van a entender, van a normalizar que a través de la violencia se da el aprendizaje. Entonces, pues sí, creo que es un parte tanto institucionalmente como también de la familia. También debería de haber pláticas informativas, talleres de sensibilización a las familias y también a las y los estudiantes, ¿no? O sea, que comprendan por qué es importante eso, ¿no? Desde niñas y niños hasta otros niveles, comprender para qué nos va a favorecer eso. La verdad es que, pues, uno en las infancias no podría comprender tanto la importancia hasta que ya eres adulto y ya ves las carencias en esa cuestión, ¿no? De, no puedo controlar mi enojo o mi frustración, mi tolerancia a la frustración. Entonces, yo creo que sí hay que ver como la educación, te digo, en todas las cuestiones, ¿no? Que en todos los aspectos es necesario que se fortalezca. Y pues, bueno, también desde mi perspectiva, yo sí considero que la educación emocional también debe ser desde un enfoque con perspectiva de género, porque finalmente, aún en la actualidad, todavía se piensa que ciertas emociones están destinadas a las mujeres y ciertas están destinadas a los hombres, ¿no? Por ejemplo, el llanto, la tristeza, ¿no? Se piensa que todavía a una mujer sí se le es permitido llorar, ¿no? Y se le ve como, pues claro, es una mujer, es sensible, puede expresar sus emociones. Pero, por ejemplo, a los hombres no, ¿no? Aún hay este estigma de que los hombres que lloran, más bien que los hombres no lloran, ¿no? Que los hombres son fuertes y que por lo tanto no tienen permitido expresar sus emociones. Y que las mujeres, en cambio, sí, ¿no? O, por ejemplo, aún también está estigmatizado el hecho de pensar que la emoción del enojo para las mujeres no es permitido, porque cuando una mujer se enoja, cuando una niña se enoja, está histérica, está loca, es violenta, ¿no? Y un hombre, en cambio, sí es permitido, ¿no? Sí es más común, está más normalizado que un hombre se enoje y que incluso llegue al grado de, pues ya, la violencia, ¿no? Entonces, yo sí considero que también estos planes de estudios también deberían tener un enfoque de género, justamente para ya no perpetuar esta desigualdad social, que finalmente pues es la que mantiene estable este sistema, ¿no? Desigualdad y
y que aunque pareciera que es insignificante, pues no, o sea, ahí está el fondo, ¿no? De que a los hombres se les permite la violencia y a las mujeres otras situaciones, ¿no? Entonces, pues finalmente eso es lo que yo considero. Sí, justo retomando tu punto, es importante ver cómo no es solo el sistema educativo, no es solo la familia, no es solo el entorno, sino que es el conjunto de estas que ha permitido y ha normalizado que las emociones también tengan género, ¿no? Claro. Es decir, como de, tú no puedes llorar porque eres hombre. Entonces creces frustrado de no poder llorar y entonces cuando ves una película y tienes esa cuasi emoción con alguien, pues te identificas y dices como de, oye, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no puedo llorar? ¿No? Entonces, cuando no comprendes y no reconoces tus emociones, pues es muy difícil, ¿no? Y justo retomando esta parte de las inteligencias y el aprendizaje, uno de los temas que tocamos en este proyecto de Somos Límbico es reconocer los 8 tipos de inteligencias de las que nos habla Howard Gardner. Y entre una de ellas está, por ejemplo, lingüística, lógico-matemática, pero una de ellas es la intrapersonal, ¿no? Que esa inteligencia te va a permitir, y como lo hemos abordado, distintos autores te hablan como tal de una inteligencia, de una salud y de un bienestar emocional. Y se fundamenta diciendo que las personas que pueden reconocerlo, es más fácil que puedan afrontar problemas que las que lo reprimen o las personas que ni siquiera saben que tienen alguna emoción, ¿no? Entonces, justo retomando también la parte pedagógica, es entender que hay distintos tipos de aprendizajes, pero uno de los más importantes a los que estamos apoyando en esta parte de medios y comunicación, junto con psicología, sociología, una parte transdisciplinaria, es tener en cuenta el aprendizaje informal, ¿no? Nosotros aprendemos de manera informal a través de las redes sociales. Muchas de las cosas, contenidos e información que tenemos está a la mano en nuestro celular. Entonces yo creo que lo más importante es darle un punto importante a esto. Nosotros encontramos que muchos niños aprenden a través de los videojuegos, aprenden a través de YouTube, ¿no? Que es una de las fuentes más importantes de información en los millennials, los centennials, ¿no? Entonces es importante cómo la inmediatez nos hace encontrar toda esta información, pero también siento que hay una saturación de información que no permite visibilizar muchos problemas de los que vemos, por ejemplo lo que es la salud mental, ¿no? Como decíamos, apenas hace un mes más o menos realizamos una encuesta que nos permitió saber que más del 68% de los medios que consumen eran redes sociales e internet. Y de estos mismos, solamente el 28% sabía algo de información sobre salud mental o salud emocional en estas redes. Entonces es preocupante saber cómo es que estos medios, abarcando tanto, se informan de tan poco, ¿sabes? Entonces, en este sentido, volvemos a reiterar la parte del aprendizaje, ¿no? Si nuestros usuarios y prosumidores están ocupando estos medios, estas herramientas transmedia, pues hay que darle un buen uso, ¿no? Como te comentábamos antes, es importante darle una buena difusión, ¿no? Es reconocer esta parte de la salud mental y replicar este mensaje.